como la materia es de séptimo a cuarto, de séptimo a segundo, esta materia es bastante recurrente, obviamente con un mayor o menor grado de dificultad. Entonces, la clase pasada estábamos viendo el eje gonadal, ¿no es cierto? O sea, la relación entre hipófisis, adenohipófisis y gónadas, para ver los cambios que se producen en la edad puberal de las personas, que dependiendo del sexo biológico que tenga, va a empezar entre los 8 y 9 en el caso de las niñas, y entre los 11 y 12 en caso de los varones. Entonces, ¿qué se produce en este caso? La hormona liberadora de las gonadotrofinas, la GnRH, acuérdense que estas abreviaciones son del inglés, van a actuar sobre la adenohipófisis exclusivamente para que esta adenohipófisis libere las dos gonadotrofinas que nosotros usamos o que nosotros tenemos en nuestro sistema, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ya acá en el caso del varón se considera la hormona folículo estimulante, porque recuerden que esta es la hormona que estimula a los túbulos seminíferos para generar los espermios. Y en este caso, en el caso de la mujer, las dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, son las que determinan el ciclo menstrual en las niñas y en las mujeres jóvenes adultas, ese ciclo menstrual que dura aproximadamente 28 días, ¿ya? Y acá estábamos viendo este cuadro de desarrollo individual de los sexos. Acuérdense que aquí estamos hablando solamente de sexo biológico, no de condición de género, porque yo supongo que eso lo estudiarán en filosofía o en lenguaje, no sé, pero filosofía debería ser psicología. Bueno, en el sexo biológico nosotros vamos a tener que, aquí este cuadrito lo habíamos visto, ¿no es cierto?, el por qué el retraso de desarrollo en los varones y en las mujeres, básicamente porque las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas se empiezan a producir antes en las niñas que en los varones. Habitualmente en las niñitas, ¿no es cierto?, el indicio de que van a iniciar su ciclo reproductor es el crecimiento de las glándulas mamarias, y que es el primer, digamos, indicador de que los ovarios están produciendo estrógenos, y el aumento de estatura en las niñas, que habitualmente cuando están en séptimo o en octavo suelen ser mucho más altas que los varones. En cambio, los varones pasa el efecto, ¿no es cierto?, un poco más tarde, alrededor de los 11, 12 años empiezan a aparecer los primeros caracteres sexuales, cuando empiezan a aparecer los pelitos corporales, ¿no es cierto?, los vellos púbicos, axilares, a algunos les sale bastante patilla, bigotito, qué sé yo, a esa edad, y ese ya es un indicio de que están empezando a actuar las testosteronas en el cuerpo del varón. Ahora, la testosterona se libera mucho más lentamente que los estrógenos, de ahí que hay algunas niñas que a los 10 años ya empiezan con su ciclo menstrual regular hasta la edad de la menopausia. Y en el caso del varón, habitualmente entre los 9 y 10 años empiezan a crecer los testículos, ¿no es cierto?, para volverse funcionales, bajan al saco escrotal para estar en buenas condiciones. Acuérdense que los testículos son las únicas estructuras humanas que están fuera del cuerpo humano, o sea, me refiero a órganos viscerales, básicamente porque los testículos en el varón necesitan tener por lo menos un grado y medio de temperatura menor que la corporal. Por eso el testículo tiene la habilidad de subir o de bajar en el escroto, dependiendo de la temperatura del cuerpo del joven o del niño o del adolescente. Ahora, si este joven, por ejemplo, su temperatura corporal sube, lo más probable es que el testículo tienda a bajar. Y lo contrario, ¿no es cierto? Si hace mucho frío, el cuerpo del varón está muy frío, el testículo tiende a subir, pero eso es una condición normal. Bien, por ese motivo el desarrollo femenino es previo al masculino, porque las hormonas liberadoras de las gonadotropinas en las mujeres se empiezan a producir alrededor de los 8 años. En cambio, en los varones suele ser más tardío, y eso también depende un poco de la herencia de cada uno, ¿no es cierto? Habitualmente nuestros ciclos reproductores se parecen al de nuestros progenitores. En el caso de las mujeres nos parecemos mucho a nuestras mamás,
y en el caso de los varones, obviamente se parecen mucho a sus papás. Por lo tanto, ustedes no pueden pedir peras si no tienen peras y solamente tienen manzanas. Entonces aquí tenemos el nombre de las hormonas para que ustedes se acuerden. Las dos hormonas se nombraron cuando se describió el ciclo menstrual femenino. Entonces tenemos la hormona folículo estimulante, FSH de la abreviación en inglés, que tiene que ver con este proceso que está aquí, con la maduración de los folículos. Entonces, esta hormona en el ovario femenino estimula la maduración de los folículos y la hormona luteinizante se llama de esta manera porque una vez que el folículo libera el ovocito y libera el estrógeno que está adentro, este folículo vacío se transforma en un cuerpo amarillo que se llama el folículo de Graf. Ay, perdón, el cuerpo lúteo. Se me cruzó la neurona. Se llama cuerpo lúteo. Entonces, de ahí viene el nombre de hormona luteinizante. Por lo tanto, como las dos hormonas están en ambos sexos, se le llamó de la misma manera para no enrollarnos la perdiz, ¿no es cierto?, con hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, para que ustedes sepan de dónde viene el nombre. Entonces, ese nombre proviene de las estructuras que forman el ovario, o de las estructuras que se encuentran en el ovario, perdón. Entonces acá tenemos el eje gonadal que vimos de los varones la semana pasada, ¿no es cierto?, donde el hipotálamo manda las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas directamente al testículo, y este testículo va a cumplir dos funciones, una endocrina y una exocrina. En la parte exocrina, la hormona folículo estimulante estimula aquí al túbulo seminífero para que este túbulo seminífero, ¿no es cierto?, empiece a producir los espermatozoides. Entonces, esta hormona folículo estimulante en el varón es responsable de que él produzca la cantidad de espermatozoides que produce por eyaculación, y acuérdense que como mínimo tienen que ser 5 millones de espermios por eyaculación para que este joven sea fértil. Y por otro lado, la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig, que están acá abajito, va a actuar sobre estas células de Leydig para que produzcan testosterona. Entonces, esta testosterona va a determinar los caracteres sexuales masculinos, los primarios y los secundarios. Una vez que la célula de Leydig del túbulo seminífero empieza a producir testosterona, se empiezan a producir los cambios corporales en el puber, en el adolescente, ¿no es cierto? Y esta testosterona está presente toda la vida del varón. Y los espermios también, ¿no es cierto?, pueden ser producidos durante toda la vida del joven, adulto o adulto mayor, porque este ciclo masculino no tiene control. O sea, aquí no hay factores inhibidores, excepto cuando se producen muchos espermios, que actúa una tercera hormona que se llama inhibina. Entonces, la inhibina indica acá la hipófisis que ya no necesita tanto espermatozoide, porque el epidídimo está lleno, ¿no es cierto? Y no hay mecanismos o sea, sí hay mecanismos, pero el epidídimo está lleno, por lo tanto no puede recepcionar más espermatozoides. Pero la inhibina solamente inhibe, como su nombre lo dice, la producción de espermios. Ahora, si la producción de espermios baja, la inhibina deja de funcionar y la hormona folículo estimulante de nuevo actúa sobre el túbulo seminífero para que éste genere mayor cantidad de espermios. Una vez que el espermio se formó en el túbulo seminífero por gametogénesis, ¿no es cierto?, se acumula en el epidídimo, donde se vuelven activos, aquí se activan, y después salen por el conducto deferente hacia el exterior y se juntan con el fluido de la próstata y de la vesícula seminal, formando lo que se conoce como líquido seminal. Los espermios por sí solos no son líquido seminal ni son semen. Por favor, el líquido seminal se forma solamente cuando los espermatozoides se unen al líquido que viene de la próstata y al fluido que viene de la vesícula seminal. Ahora, esos fluidos para el espermio son súper importantes
porque esos son los que le dan las sustancias activadoras y los nutrientes al espermatozoide para que pueda tener la fuerza y la energía necesaria para ir a fecundar al ovocito. Ñiñe. Profe, sabe que en la clase anterior me quedé con una pregunta, pero no alcancé a decírsela. Dime. Hay mucha gente que dice que el hombre se debe masturbar cada una cierta cantidad de días o semanas para poder liberar el semen que se acumula. ¿Importa que se acumule o no? No, no importa. No, no interesa si se acumula o no, porque parte del líquido seminal tú lo eliminas cuando vas a orinar, por ejemplo. Cada vez que los varones orinan, cierta cantidad de líquido seminal sale por la uretra y es arrastrado al exterior con la orina. Además que también ahí en el epidídimo, ¿no es cierto? Y en toda esa zona hay muchos glóbulos blancos que se encargan de ir eliminando los espermatozoides que están defectuosos. La verdad es que no tendría nada que ver una cosa con otra. El mismo sistema se encarga de eliminar los excesos, ¿ya? Ahora, si tú lo querías ayudar un poquito, no hay problema, pero la verdad es que no. Además que a medida que los hombres van cumpliendo años, eh, al comienzo la masturbación es como un acto natural y lógico, pero a medida que los hombres van madurando y van creciendo, ese proceso va quedando un poco, no digo que no lo hagan, lo hacen igual, pero no con la misma frecuencia que cuando son jóvenes adolescentes. No, en realidad no tienen ninguna relación una cosa con otra, porque el cuerpo humano es tan perfecto que se encarga de eliminar todo lo que sea excesivo. Tiene sus mecanismos de limpieza y orden. ¿Ya? Entonces, como les decía, en este caso, uno de los estímulos que es importante para la producción de hormonas son los estímulos cerebrales que envían las amígdalas, ¿no es cierto?, cerebrales, y el lóbulo frontal cuando empiezan a mirar a los individuos que le agradan. O sea, cuando uno ve una fauna interesante y esa fauna interesante te provoca alguna reacción orgánica, significa que está actuando como un estímulo para que tus glándulas empiecen a producir más hormonas que regulan la reproducción. De hecho, dicen los fisiólogos que habitualmente cuando uno está enamorado se ve mucho más brillante porque las hormonas se supone que tienen que atraer al sexo que a ti te gusta, ¿ya? Por eso las mujeres en cierta parte del ciclo menstrual son mucho más atractivas que en la parte central que en las partes terminales del ciclo menstrual. Cambia hasta el color de la piel, la textura del pelo y todas esas cosas producto de la presencia de hormonas sexuales. Entonces, el feedback positivo es el que permite producir o liberar hormonas y células reproductivas. Ahora, este feedback positivo es mucho más fácil de observar en el ciclo reproductor de la mujer que del varón, porque como yo les decía, los hombres no tienen ciclo, sino que tienen un proceso continuo. En el caso de las mujeres tenemos ciclo, un ciclo que dura de 1 a 28 días, ¿no es cierto?, en lo normal, y donde ese ciclo está regulado por 4 hormonas, la hormona folículo estimulante con el estrógeno y la hormona luteinizante con la progesterona. Entonces, dependiendo en qué fase del ciclo tú vas a tener un par y otro par. O sea, en la fase, por ejemplo, antes del día 14 está la hormona folículo estimulante y la hormona estrógeno. Y después del 14 está la hormona luteinizante y la progesterona por si acaso esa mujer se embaraza. ¿Ya? Entonces el ciclo menstrual femenino es un constante ciclo o movimiento de hormonas que van hacia el útero, hacia el ovario y hacia la hipófisis. Por lo tanto, el ciclo reproductor femenino es un tanto más complejo que el masculino. Y por eso también ha sido más estudiado. Y gracias a ese estudio, en la década de los 70, 60-70, se pudo fabricar el primer anticonceptivo y de esa manera, ¿no es cierto?, se dio pauta libre a la época del hipismo y la liberación sexual. Por eso los hippies decían, haz la paz y el amor,
porque en ese periodo, ¿no es cierto?, se descubrieron los anticonceptivos y las mujeres pudieron practicar el sexo, digamos, o copular libremente sin estarse preocupando de quedar embarazadas o no. Y además también en ese periodo se inventaron los primeros abortivos de tipo químico, o sea, que no eran invasores del aparato reproductor femenino, como hacerse un aborto, sino que se empezaron a usar las pastillas anticonceptivas y las pastillas que actuaban como abortivos, ¿ya? Que todavía, bueno, hoy en día el Lovomistrol es muy conocido, ¿no es cierto? Y lo pueden encontrar con varios nombres cuando quieren hacerse un aborto y no recurrir a un ginecólogo o a una matrona o una partera. Entonces, en el caso de las mujeres, aquí tenemos la relación, ¿no es cierto? Tenemos el hipotálamo con las hormonas liberadoras de la gonadotrofina que actúan sobre la adenohipófisis. Estas hormonas, la luteinizante y la foliculoestimulante, actúan sobre el ovario, y el ovario, liberando el estrógeno y la progesterona, actúan sobre el útero para formar la capa interna del útero, que es el endometrio, ¿ya? Acuérdense que el fin último de esto obviamente es la reproducción, biológicamente hablando, por supuesto. El objetivo último de esto es la reproducción, por lo tanto hay que preparar al útero por si aparece un embrión por ahí que haya que albergar. Entonces el estrógeno aparece durante la primera fase del ciclo menstrual, cuando hay hemorragia, ¿no es cierto? Se desprende el endometrio y este estrógeno ayuda a volver a formarlo, y la progesterona actúa después del día 14 por si acaso hubiese un embarazo, preparando ese endometrio para recibir a un embrión. Entonces, ¿cómo pueden encontrar ustedes el estrógeno? Si hay alguna chica que tome anticonceptivo, puede observar la cajita o el envase donde viene el anticonceptivo y ahí dice, ¿no es cierto?, el nombre del anticonceptivo. Dice estradiol o estriol. Significa que su anticonceptivo tiene estrógenos, ¿ya? Y puede tener también progesterona o puede ser una mezcla de los dos. Habitualmente las niñas cuando tienen quistes ováricos, por ejemplo, usan esta pastilla anticonceptiva que tiene ambas hormonas para disolver el quiste ovárico, que es el que produce los ciclos menstruales dolorosos. Y la inhibina, ¿no es cierto?, que es la misma hormona que aparece en el varón para impedir que se produzca espermio, pero esta inhibina actúa para inhibir justamente a la hormona foliculoestimulante, pero en el caso de que la mujer quede embarazada. Si la mujer queda embarazada, esta inhibina impide que se madure un nuevo folículo y se produzca un doble embarazo, ¿ya? Porque si se produce un doble embarazo, ahí sí o sí va a haber un aborto espontáneo. Y en caso contrario, ¿no es cierto?, si la mujer queda embarazada y actúa la inhibina y ella tiene un aborto espontáneo, se va a activar esta otra hormona que es la activina, ¿ya?, que estimula la producción de hormona foliculoestimulante para que se reinicie el ciclo menstrual. Y esto también se activa una vez que las mujeres dejan de amamantar. Después del parto, amamantan, ¿no es cierto? Hay un periodo que las mujeres, producto de la prolactina, no tienen ciclos menstruales, pero una vez que terminan de amamantar o el tiempo de amamantamiento, que son aproximadamente 6 meses, concluye, aparece esta hormona y reinicia el ciclo menstrual. Por eso hay algunas mujeres que se embarazan, ¿no es cierto?, apenas dejando de amamantar a sus niños. Dejan de amamantar a sus niños y se embarazan al tiro. Entonces, ahí, si alguna se va a embarazar, tenga cuidado con eso, porque habitualmente es conveniente, si está amamantando, tomar algún anticonceptivo que le ayude con el proceso de lactancia, pero que a su vez también impida la formación de un nuevo folículo, porque si no, no van a estar terminando de criar un niño cuando ya están embarazadas de otro, cosa que es bastante complejo. Tienen 2 guaguas chicas ahí, ya. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer, dice aquí, la hormona foliculoestimulante estimula la maduración de las células germinales, las que se van a transformar en espermio y las que se van a transformar en óvulo. En las mujeres estimula la producción del ovocito, ¿no es cierto?,
acuérdense que en la gametogénesis el ovocito que sale del ovario es un ovocito que no ha completado su proceso de meiosis y que lo va a completar cuando el espermio lo active y ahí se va a transformar recién en óvulo. Entonces el espermio lo activa el ovocito, se convierte en óvulo y ahí se produce la fecundación. Y, ¿no es cierto?, una hormona llamada estradiol durante la primera mitad del ciclo menstrual. O sea, durante la primera mitad del ciclo menstrual, como yo les decía, actúa la hormona folículo estimulante y el estradiol. Y en el caso del varón, ¿no es cierto?, aquí tenemos solamente que la hormona folículo estimulante estimula la producción de espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que hace la FSH en el ovario? Permite que los ovarios primordiales, que son los folículos primordiales, que son los folículos pequeños, crezcan y se transformen en el folículo de Graf. Y en el interior de ese folículo de Graf, entonces, el ovocito va a adquirir todas las estructuras que va a necesitar para poder convertirse en un cigoto o en un embrión, ¿ya? Y todo esto, ¿no es cierto?, permite entonces que la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento del folículo hasta que éste se rompe, libera el ovocito y libera el estrógeno con ayuda de la hormona luteinizante. Imagínense ustedes que el folículo es como un globito lleno de agua y la hormona luteinizante es como un alfiler que revienta esa bolsita con agua. Entonces viene la hormona luteinizante, pincha el folículo de Graf se revienta y libera al ovocito y el estrógeno. Entonces, como en la ciencia, en el cuerpo humano nada se pierde ni nada se crea, solo se transforma, ese folículo de Graf, que ahora está vacío, se transforma en el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, entonces, por acción de la hormona luteinizante, va a empezar a producir progesterona. ¿Para qué va a empezar a producir progesterona? Básicamente, por si acaso ese ovocito es fecundado y se transforma en embrión, la progesterona va a permitir que se mantenga el embarazo durante las 12 primeras semanas hasta que se forme la placenta. Una vez que se forma la placenta, el cuerpo lúteo se reabsorbe, desaparece y empieza a actuar la placenta como órgano productor y regulador de la producción de enzimas, ¿ya? Por lo tanto, la hormona luteinizante se relaciona directamente con la producción de progesterona. Ahora, si la mujer no se embaraza, ese cuerpo lúteo se elimina, se reabsorbe y se baja la producción de progesterona y se reinicia nuevamente el ciclo de los 28 días. Bien, entonces, vamos a pasar aquí. El ciclo menstrual de la mujer se divide en dos partes, en una parte que se llama folicular y una fase secundaria que se llama luteínica. La fase folicular va del día 1 al día 14 y la fase luteínica va del día 14 al día 28. Ahora, habitualmente, ¿no es cierto?, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, como estimulan la producción de testosterona y de progesterona y estrógeno, hace que el cuerpo femenino se prepare para una probable fecundación y también se prepare para atraer al sexo opuesto. Por eso, habitualmente, entre el día 10 y el día 21, las mujeres tienen más atractivo sexual porque digamos que están en su periodo fértil, lo que no pasa entre el día 1 y 7 y entre el día 21 y 28, ¿ya? Obviamente eso es una visión de los fisiólogos, cosa que de repente las mujeres no solemos observar, excepto que nos ponemos de mal humor y algunos pagan las consecuencias de ese mal humor, ¿ya? Entonces, habitualmente, un indicio de que la mujer es fértil es cuando hay una eliminación de un mayor fluido por la vía vaginal, que es que el endometrio del útero se está preparando para recibir al embrión. Entonces, el útero en sí produce una mayor mucosidad y esa mucosidad cae por el útero y por la vagina, indicando que esta mujer está fértil. Por lo tanto,
Si ustedes quieren hacer una visión externa de si están fértiles o no, pueden estudiar el moco vaginal y ahí les va a indicar si hay fertilidad o no. Cuando el moco es muy fluido, significa que estamos ovulando o previo o post a la ovulación. En cambio, cuando esa mucosidad es más densa, ¿no es cierto?, es menos fluida y menos flexible, significa que estamos menos fértiles porque el útero, ya se va a desprender del endometrio. Y una vez que el endometrio se desprende, empieza la menstruación o la hemorragia mensual, donde esa menstruación debiera arrancar todo el endometrio interno del útero. Imagínense usted que eso es como arrancarse un trozo de piel de la mano, de la misma forma, ¿no es cierto? Por eso en algunas mujeres es un ciclo bastante molesto, porque produce muchos calambres porque el útero se contrae para eliminar el endometrio y a veces queda contraído, ¿no es cierto? Y por eso se produce el dolor. Los ovarios no duelen, duele el útero. Entonces, una vez que se inicia la menstruación, significa que estamos iniciando un nuevo ciclo menstrual y que se va a producir en primera instancia la fase folicular, que es un periodo seco, por eso no hay fecundación ahí, y que dura aproximadamente unas 2 semanas, aunque en realidad son 7 a 10 días, ¿ya? Y después de eso viene la fase de la ovulación, que sería de más o menos del día 7 al día 21, y ahí ustedes lo pueden observar, las chicas, porque hay un fluido más notorio por parte de la vagina y el útero. Eso lo pueden usar también como indicio si quieren alguna vez tener relaciones sexuales sin precaución, y tengan cuidado con eso de que a mí no me va a pasar, porque según la ley de Murphy, las cosas pasan siempre cuando no deben ocurrir. Pueden ser un indicativo de si conviene o no arriesgarse en una relación sexual sin precaución, ¿ya? A menos que ustedes quieran embarazarse, por supuesto. Si usted quiere embarazarse, también puede ver más o menos el fluido que cae de la vagina y usted puede ahí programar incluso el sexo de su bebé. Si usted se embaraza, por ejemplo, acá tenemos un ciclo menstrual con las hormonas que participan en él. Acá tenemos del día 1, 14 y 28, acá abajito, ¿ven? Entonces se supone que la ovulación, como muestra aquí el gráfico, ocurre en el día 14 del mes, del ciclo, digamos. Entonces, previo a esto, ven ustedes acá hasta el día 7, entre el día 7 y el día 21, chicos, chicas, puede haber ovulación. Puede ovular antes o puede ovular después, porque acuérdense que esto no es como una regla matemática que ocurre así, así y ya está. No. Aquí esto es un flujo, por lo tanto, puede adelantarse o puede retrasarse. Ahora, habitualmente uno no ovula siempre el día 14, puede hacerlo un día antes, un par de días antes, un par de días después. Depende de cuándo llegue la hormona luteinizante al folículo y lo rompa, ¿ven? Acá está la fase folicular y aquí está la fase lutear del cuerpo lúteo. Entonces, en la fase folicular aumenta, aquí ustedes pueden ver en el gráfico, aumenta la cantidad de estrógeno, ¿no es cierto?, haciéndose mucho más abundante antes del día 14. Este aumento de estrógeno da la señal para que se libere la hormona luteinizante. Si ustedes observan aquí, hay una simetría entre el gráfico de estrógeno y de hormona luteinizante. Entonces, una vez que desciende un poquito la producción de estrógeno, se libera la hormona luteinizante que rompe el folículo y este folículo entonces libera al ovocito con el estrógeno. Una vez que se libera el estrógeno del folículo, inmediatamente aparece aquí, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que va bajando el estrógeno, aparece la progesterona. Por eso hay algunas niñas que de repente a mitad del ciclo les duelen las mamas, y es porque empieza la producción de progesterona, y esta progesterona lo que hace es preparar el cuerpo femenino para un probable embarazo, y esta progesterona entonces proviene del cuerpo lúteo, estimulada por la hormona luteinizante. Entonces, si una mujer se embaraza, esta progesterona sigue en línea recta constante su producción. Pero como en este caso esta mujer no se embarazó, el cuerpo lúteo degeneró,
se reabsorbió y bajaron los niveles de progesterona, miren, y bajan a 0. Y cuando baja el nivel de progesterona a 0, este endometrio que está aquí junto con la producción de hormona, este endometrio que es la capa interna del útero, comienza a descascararse, a desprenderse y se desprende como máximo en 7 días. Si hay un sangrado mayor a 7 días, significa que puede haber una endometriosis en el útero. ¿Qué significa esto? Que esta capa interna del útero se engrosa, se pone dura y no se desprende, generando ciclos menstruales muy dolorosos. Entonces, este endometrio que se desprendió porque no hubo embarazo anterior, se desprende totalmente, cae, ¿no es cierto?, con el sangrado uterino, y aquí cuando empieza a aumentar la producción de estrógeno, empieza de nuevo a formarse este endometrio. Ustedes pueden ver ahí que tiene muchos vasos sanguíneos ese endometrio. Se forma ese endometrio, viene la ovulación, se prepara el endometrio para recibir un bebé, está altamente irrigado, ¿no es cierto?, gordito y cojinoso, pero como no llegó ningún bebé, se desprende, ¿no es cierto?, y vuelve a comenzar otro ciclo menstrual nuevamente, y así sucesivamente cada 28 días en las mujeres, hasta que nos llega el periodo de menopausia. Cuando llega la menopausia, significa que ya no hay más producción de hormona folículo estimulante ni producción de hormona luteinizante. Por lo tanto, cuando llega la menopausia, bajan los niveles de estrógeno y progesterona. Y cuando pasa eso, cuando bajan los niveles de estrógeno y progesterona, empiezan los famosos y desagradables bochornos. A lo mejor ustedes han visto a su mamá, si sus mamás están en la cincuentena, probablemente que le dan esos bochornos y se ponen coloradas y les da mucho calor, es porque están bajando los niveles de estrógeno y progesterona a los niveles que tenían cuando antes de ser adolescentes. Por eso muchas mujeres después cuando llegan a la menopausia tienen que tomar pastillas que contienen principalmente estrógeno. Además que la presencia de estrógeno en las mujeres también es súper importante porque impide el desarrollo de cáncer mamario. El estrógeno circulante producido durante el ciclo menstrual actúa sobre el tejido mamario impidiendo que las células cancerígenas se desarrollen en esta estructura. Por eso es muy importante a veces que las mujeres tomen estrógeno siempre y cuando se los diagnostique o se los recete un ginecólogo, no porque lo venden en la feria, ¿ya? Por favor. Entonces, la regulación de la función ovárica está dada por la hormona folículo estimulante, que es responsable de la maduración de los folículos ovarios, la hormona luteinizante y que actúa concentradamente, ¿no es cierto?, entre las dos, terminando la maduración del folículo. Entonces la hormona luteinizante ayuda a que el folículo se rompa y la hormona luteinizante es responsable de la ovulación y, ¿no es cierto?, de la formación del cuerpo lúteo. Ahora, como este cuerpo lúteo es el responsable de producir progesterona, cuando uno tiene duda de si está embarazada o no, porque el test de embarazo no es muy claro, uno se hace un examen de sangre con el nivel de testosterona, de progesterona, y si el nivel de progesterona está elevado, entonces significa que está usted embarazada. Pero si el nivel de progesterona es bajo, significa que no hay embarazo. En algunas mujeres, por una condición genética, el cuerpo lúteo suele degenerar y les cuesta muchísimo quedar embarazadas si es que no son estériles toda la vida, ¿ya? Entonces, acá tenemos anomalía de la producción de hormona folículo estimulante y luteinizante en los niños con caracteres sexuales secundarios a edad demasiado temprana, por ejemplo, una pubertad precoz entre los 6 y 7 años, puede estar dado por lesiones en el sistema nervioso central, tumores en las áreas donde se producen hormonas, tumores o quiste ovárico como el que se observa aquí y tumores testiculares, ¿ya? Entonces, la pubertad precoz se ha hecho muy frecuente últimamente, producto del consumo de alimentos que contienen altos niveles de hormonas.
Por lo tanto, hay que tender más a una alimentación natural que a una alimentación con alimentos procesados. Ahora, el problema es que